Existe un tipo de cansancio que el sueño no repara. Es una fatiga que se siente en la médula de los huesos, una pesadez detrás de los ojos y una sensación constante de estar caminando contra la corriente, incluso cuando tu vida parece estar en calma. Tal vez has notado que, aunque hace meses o años terminaste una relación, sigues teniendo sueños recurrentes con esa persona, o, peor aún, experimentas cambios de humor repentinos que no parecen pertenecerte. Estás tranquilo lavando los platos o conduciendo, y de la nada te invade una oleada de ansiedad, de ira o de una tristeza profunda que no tiene causa aparente en tu presente. Si esto resuena contigo, necesito que prestes mucha atención porque no estás loco, no eres hipersensible, y no es solo estrés. Lo que estás experimentando son los síntomas físicos y psíquicos de una hemorragia energética activa. La sociedad moderna y la psicología convencional te dirán que es nostalgia, que es parte del duelo o que simplemente tu subconsciente está procesando recuerdos. Pero los antiguos iniciados, aquellos que caminaron con el Maestro Jesús en los círculos internos, conocían una realidad mucho más mecánica y precisa. Ellos sabían que el acto sexual no termina cuando los cuerpos físicos se separan. Entendían que la intimidad no es solo fricción biológica o intercambio de fluidos, sino una operación de alta cirugía espiritual donde dos sistemas de energía se entrelazan y se fusionan. El problema es que nadie nos enseñó a cerrar la puerta después de salir de la habitación. Vivimos en una cultura que promueve la libertad de los cuerpos pero ignora completamente la higiene del espíritu. Has ido acumulando conexiones, abriendo puertos en tu campo áurico con cada pareja que has tenido. Y si esa persona sigue dormida, si vive en el caos, en el miedo o en la densidad, has dejado una tubería abierta por la cual tu vitalidad se está fugando ahora mismo. No importa si bloqueaste su número de teléfono, o si te mudaste a otro continente. En el plano etérico, la distancia física no existe. Estás conectado a ellos por un cordón invisible pero indestructible por medios ordinarios, alimentando sus procesos con tu propia luz. Si estás listo para cortar tus conexiones, escribe en los comentarios: estoy listo. Con esto dejas claro que conoces la importancia de proteger tu energía, y demuestras que estás preparado para recibir esta información. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es superstición ni moralismo religioso. Es tecnología del espíritu. Es el conocimiento que fue sistemáticamente removido de los textos canónicos para mantenernos débiles y dependientes. Jesús entregó a sus discípulos más cercanos las herramientas para mantener su soberanía energética, enseñando que para entrar al reino, que es un estado de conciencia superior, uno debe primero recuperar todos los fragmentos de sí mismo que ha dejado dispersos en lechos ajenos. Para cerrar esa puerta y detener el drenaje, primero debes entender qué es lo que realmente entra en ti durante la unión física, más allá de lo biológico, y por qué tu energía es el recurso más codiciado en este universo. Para comprender la magnitud de este mecanismo, debemos volver a una de las frases más conocidas y malinterpretadas de las Escrituras. Tanto en el Génesis como en las cartas del apóstol Pablo, se repite una sentencia que la Iglesia institucional ha utilizado durante siglos para controlar la moralidad del pueblo. En 1 Corintios 6 y 16, se nos dice con claridad quirúrgica que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella, porque los dos serán una sola carne. Durante milenios, nos han dicho que esto es una metáfora poética sobre el matrimonio o una regla para evitar el pecado. Pero si miramos esto con los ojos del gnosticismo y la comprensión de la física espiritual, nos damos cuenta de que no es un mandamiento moral, sino una advertencia técnica sobre biofísica. Cuando el texto sagrado dice una sola carne, está describiendo un fenómeno literal de fusión de campos electromagnéticos. Tu cuerpo físico está rodeado por un campo de energía, un aura luminosa que contiene tu información, tu historia, tu vitalidad y tu grado de conciencia. En el momento del clímax sexual, las barreras naturales de este campo se disuelven completamente para permitir la unión. Es como si dos esferas de luz colapsaran una dentro de la otra. En ese instante de vulnerabilidad suprema, ya no eres tú y la otra persona. Se crea un tercer campo energético híbrido. Los archivos de tu espíritu se mezclan con los archivos de su espíritu. Sus miedos, sus traumas ancestrales, sus adicciones y sus parásitos espirituales tienen acceso directo y sin restricciones a tu sistema operativo interno. Aquí es donde entra en juego una ley universal ineludible que los antiguos conocían como el principio de los vasos comunicantes. Imagina dos tanques de agua conectados por una tubería en la base. Si uno de los tanques está lleno de agua limpia y vibrante, que eres tú con tu búsqueda espiritual y tu deseo de luz, y el otro tanque está medio vacío, lleno de agua estancada y densa, que representa a una persona dormida, inconsciente o llena de vicios, la física dicta lo que sucederá. El agua no se queda estática. Inevitablemente, el líquido fluirá desde el tanque lleno hacia el tanque vacío hasta que ambos niveles se igualen. No ocurre al revés. El tanque vacío no llena al lleno.
La energía de alta frecuencia siempre descenderá para llenar los vacíos de baja frecuencia. Esto explica por qué, después de estar con personas que no están en tu mismo nivel de camino espiritual, te sientes drenado, confundido o sucio, mientras que ellos parecen salir de la relación o del encuentro revitalizados, con más brillo y suerte. Literalmente les has transferido tu batería. Has actuado como un donante de sangre espiritual para alguien que no tiene la capacidad de generar su propia luz. La Iglesia, al perder las claves del conocimiento, redujo esto a culpa y vergüenza, diciéndote que habías pecado. Pero el verdadero maestro no te juzga por pecar, te advierte que estás perdiendo tu tesoro. La una sola carne es un contrato vinculante en el etérico. Aunque te separes físicamente, ese principio de vasos comunicantes sigue activo a través del cordón que se formó. Tu luz sigue fluyendo hacia ellos para intentar salvarlos o equilibrarlos, dejándote a ti con un déficit energético crónico que te impide avanzar en tus proyectos, en tu salud y en tu propia ascensión. Pero el problema no es solo que pierdas energía. El peligro real es lo que recibes a cambio a través de ese canal invisible. Un intercambio que puede contaminar tu realidad durante años si no se corta adecuadamente. Si la pérdida de vitalidad fuera el único precio a pagar, ya sería bastante costoso, pero la realidad es mucho más compleja y oscura. El intercambio sexual crea un puente bidireccional. Mientras tu luz sale para alimentar el vacío del otro, la densidad del otro entra para ocupar espacio en ti. Esto funciona de manera muy similar a un virus informático o un archivo corrupto que se descarga en tu disco duro. Piensa en todas las cosas que esa persona no ha resuelto. Su odio hacia sus padres, sus inseguridades profundas, su envidia, sus deseos ocultos y perversos, o su depresión latente. Todo eso posee una firma energética, una frecuencia específica. Al unirte sexualmente, descargas paquetes de información de su subconsciente directamente al tuyo. Esta es la razón por la que muchas personas, tras una ruptura, comienzan a desarrollar hábitos que nunca antes tuvieron. De repente empiezas a tener pensamientos obsesivos que no coinciden con tu personalidad habitual, o sientes una atracción hacia sustancias o comportamientos que antes te desagradaban. No eres tú cambiando, es la información del otro ejecutándose en tu sistema. Estás procesando el karma y la basura psíquica de tu expareja. Es una infección viral etérica. Y aquí debemos ser valientes para mirar a la cara a un concepto que los gnósticos describieron con detalle: las entidades parasitarias o arcontes. Vivimos en un sistema, una Matrix, que está diseñada para mantener a la humanidad en una frecuencia baja de miedo, deseo y confusión. Existen inteligencias invisibles, potestades del aire como las llamaba Pablo, que se alimentan de estas vibraciones densas. Cuando una persona vive dormida, entregada a sus pasiones bajas, al egoísmo y a la inconsciencia, su campo energético está infestado de estas larvas astrales. Son parásitos que se alimentan de su energía emocional. Cuando tú te unes a esa persona, esas entidades ven en ti una nueva fuente de alimento, una batería fresca y llena de luz. A través del acto sexual, estas fuerzas saltan o extienden sus tentáculos hacia tu campo áurico. El drenaje, entonces, no es pasivo, es una extracción activa. Esos pensamientos recurrentes de querer volver con una persona que sabes que te hace daño no son amor. Escucha bien esto porque es fundamental para tu liberación. Esa necesidad desesperada de volver a ver a alguien tóxico es a menudo el parásito energético tirando del cable, manipulando tu bioquímica cerebral para generar oxitocina y dopamina, engañándote para que vuelvas a conectarte, y así ellos puedan seguir alimentándose. Le llaman amor o pasión desenfrenada, pero en muchos casos es simplemente hambre depredadora de entidades que utilizan los cuerpos humanos como granjas de energía. Es vital que hagamos una pausa aquí y observemos nuestra propia experiencia con honestidad brutal. Quiero invitarte a que hagas una reflexión rápida en este momento. Si alguna vez has sentido esa pesadez inexplicable, esa sensación de que algo te succiona la vida o te impide avanzar justo después de terminar con alguien, o si has sentido que cargabas con una mochila de emociones ajenas, escribe en los comentarios la frase sur, oeste, G, sur, oeste, B, este, R, norte, oeste. Al hacerlo, empiezas a validar tu propia realidad, declarando que eres consciente de que lo que sientes es real y que estás listo para reclamar tu territorio. La psicología moderna intenta tratar esto con terapia hablada, analizando la infancia y los apegos, lo cual es útil hasta cierto punto. Pero los textos de Nag Hammadi y la sabiduría prohibida revelan que esto requiere más que palabras, requiere una cirugía espiritual precisa. No puedes curar una infección del espíritu solo hablando de ella. Necesitas extraer el virus y cauterizar la herida. El sistema quiere que creas que la promiscuidad es libertad, porque cuantas más parejas tienes, más fragmentado está tu espíritu y más fácil es controlarte.
Un ser humano que tiene su energía sexual dispersa en 10 o 20 personas diferentes no tiene poder de manifestación, no tiene enfoque, y vive en una neblina mental constante. El drenaje continúa mientras el lazo exista, y el lazo existe mientras no sea cortado conscientemente con la intención y el ritual adecuado. El tiempo no corta lazos etéricos, solo los estira. Puedes estar a 10 años de distancia de ese encuentro, pero si hubo una apertura profunda y no hubo un cierre energético, el canal sigue transmitiendo datos en segundo plano, consumiendo tu memoria RAM espiritual y ralentizando tu evolución. Entender esta mecánica es el primer paso para dejar de ser una víctima de las circunstancias y convertirte en el arquitecto de tu propia energía. Ahora que hemos diagnosticado el problema y entendido la gravedad de la infección, es momento de recurrir a la medicina antigua, a ese manual operativo que Jesús dejó para los elegidos, y que nos enseña exactamente cómo desconectar estos cables definitivamente. Durante casi 2 milenios, la humanidad ha navegado en la oscuridad respecto a estos temas, operando con un manual incompleto que la institución religiosa decidió recortar a su conveniencia. Sin embargo, en 1945, un descubrimiento arqueológico en las arenas de Egipto cambió para siempre nuestra comprensión del cristianismo original. Entre los códices de Nag Hammadi, enterrados en una vasija sellada para protegerlos de la quema de libros ordenada por la Iglesia Ortodoxa, se encontró un texto extraordinario conocido como el Evangelio de Felipe. Este documento no es una narración de la vida de Jesús como los otros evangelios. Es un tratado de alta metafísica, una guía avanzada sobre los sacramentos, y lo más importante para nosotros hoy, contiene la enseñanza más profunda y reveladora sobre la naturaleza de las relaciones sexuales y la energía espiritual. Mientras que la Biblia canónica apenas toca la superficie con prohibiciones morales, el Evangelio de Felipe entra en la mecánica del asunto, revelando el concepto de la cámara nupcial. Este texto antiguo hace una distinción crucial que la sociedad moderna ha olvidado por completo. Diferencia tajantemente entre lo que llama el matrimonio de la contaminación y el matrimonio inmaculado. El primero se refiere a las uniones impulsadas por la lujuria, el deseo carnal, la conveniencia social o la soledad, donde los participantes son esclavos de sus impulsos biológicos, y por ende, presas fáciles de las fuerzas arcónticas. El segundo, la cámara nupcial, no es necesariamente un lugar físico, sino un estado de conciencia donde la unión se realiza desde el espíritu y la voluntad, libre de parásitos. El texto es brutalmente honesto sobre las consecuencias de ignorar esta distinción. Nos dice que aquellos que no conocen el misterio de la cámara nupcial quedan expuestos a que espíritus inmundos se adhieran a ellos. Aquí es donde la enseñanza de Jesús se vuelve revolucionaria y se aleja de la simple moralina. Según estos escritos suprimidos, el maestro no estaba preocupado por si eras bueno o malo a los ojos de la sociedad. Estaba preocupado por tu integridad energética. El Evangelio de Felipe explica que cuando una persona posee el conocimiento y se ha revestido de la luz de la verdad, las fuerzas oscuras no pueden verla ni detenerla. Pero advierte que si alguien se desnuda espiritualmente en una unión contaminada, sin la protección de este conocimiento, se convierte en un imán para las entidades que habitan en la pareja. Es una descripción técnica de contagio. El texto sugiere que hay potestades invisibles que envidian al ser humano porque tenemos un espíritu capaz de crear, algo que ellas no tienen. Y por eso buscan corromper la unión sexual, que es el momento de mayor potencia creativa, para robar esa luz. La Iglesia institucional, al no comprender o al querer ocultar esta dinámica de poder, simplificó todo bajo la etiqueta de pecado. Pero Jesús, en su faceta de maestro gnóstico, actuaba más como un científico de la liberación que como un juez. Él entendía que la humanidad estaba siendo drenada, que las personas caminaban como baterías vivientes para un sistema depredador, y su misión fue entregar los códigos para romper esos contratos. La famosa frase "la verdad os hará libres" adquiere aquí un significado literal y urgente. No se trata de una libertad filosófica, sino de la liberación de estos lazos invisibles que nos atan a la densidad. Conocer la verdad sobre cómo funciona tu energía sexual es lo único que impide que seas comida para los arcontes. El Evangelio de Felipe nos enseña que el cuerpo es un templo, no en un sentido poético, sino funcional. Un templo debe ser mantenido limpio para que la divinidad pueda habitar en él. Si permitimos que mercaderes y ladrones, que son las energías de exparejas dormidas, y las entidades que las acompañan, entren y salgan a su antojo, el templo se profana y la presencia divina, tu propio ser superior, no puede manifestarse con claridad. Por eso te sientes bloqueado. Por eso tus manifestaciones no se concretan. El ruido estático de todas esas conexiones pasadas está interfiriendo con tu señal. Pero la buena noticia que trae este evangelio prohibido es que este estado no es permanente. Nos revela que existe una tecnología espiritual para restaurar la inocencia original, para limpiar los archivos y volver a consagrar el templo,
independientemente de lo que hayas hecho en el pasado. Ahora que entiendes el diagnóstico médico de tu espíritu, y tienes en tus manos el manual antiguo que valida tu experiencia, es momento de dejar la teoría y aplicar la cura. Pasemos a la preparación necesaria para ejecutar la técnica de corte que desconecta estos cables definitivamente. Antes de levantar la espada de tu voluntad para cortar estos lazos, debemos preparar el terreno mental y emocional, porque un ritual realizado desde el estado incorrecto no solo falla, sino que puede fortalecer la atadura. El primer obstáculo que debemos eliminar, y esto es no negociable, es la culpa. Muchos de ustedes, al escuchar esto, pueden sentir un peso en el pecho, arrepintiéndose de encuentros pasados, juzgándose por haber sido promiscuos, o por haber confiado en quien no debían. Debes detener ese tren de pensamiento ahora mismo. La culpa es una frecuencia vibratoria muy baja y pegajosa. Actúa como un pegamento industrial en el mundo etérico. Si intentas cortar un lazo sintiendo culpa, es como intentar despegarte de algo usando más pegamento. Los arcontes aman la culpa porque te mantiene anclado al pasado y a la víctima. Para que este corte funcione, debes entrar en un estado de neutralidad quirúrgica. Entiende que lo hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Eras un niño, o una niña espiritual, explorando el mundo sin instrucciones. No puedes juzgar a tu yo del pasado con la sabiduría de tu yo del presente. Perdónate radicalmente. Acepta que esas experiencias, por dolorosas o drenantes que hayan sido, te han traído a este preciso instante, a este video, buscando tu libertad. Esa búsqueda es tu victoria. Así que respira hondo y suelta la carga moral. No estamos aquí para pedir perdón a un Dios castigador. Estamos aquí para corregir un error de sistema y recuperar lo que es tuyo por derecho divino. El principio que utilizaremos se basa en la antigua práctica de la recapitulación, una técnica que los gnósticos y otras tradiciones chamánicas han usado por milenios. La premisa es simple. Has dejado fragmentos de tu espíritu atrapados en momentos del tiempo y en personas específicas. Para estar completo, debes llamar a esos fragmentos de vuelta a casa. Imagina que tu energía es como un banco, y has ido abriendo cuentas conjuntas con personas que están en bancarrota espiritual. Hoy vamos a cerrar esas cuentas y retirar todos los fondos. Necesitas abordar esto con la frialdad de un auditor contable, sin emociones desbordadas, sin odio hacia la otra persona, y sin nostalgia romántica. El odio es un lazo tan fuerte como el amor. Si odias a tu ex, sigues encadenado a él con un grillete de hierro. La indiferencia y la soberanía son las tijeras. Para prepararte, quiero que visualices tu cuerpo energético. Cierra los ojos un momento si puedes, o simplemente imagínalo. Visualiza tu cuerpo físico envuelto en un huevo de luz. Ahora, trata de percibir dónde sientes la conexión con esa persona o personas que vinieron a tu mente. Generalmente, los lazos sexuales se anclan fuertemente en el segundo chakra, justo debajo del ombligo, que es el centro de la creatividad y la sexualidad. También suelen estar en el plexo solar, en la boca del estómago, que es el centro del poder personal y las emociones viscerales. A veces, si hubo enamoramiento profundo, el lazo llega hasta el corazón. No necesitas verlos como si estuvieras viendo una película en 4K. Basta con que tengas la intención y la sensación de dónde están esos cables. Pueden parecer cuerdas oscuras, hilos grises, cadenas o incluso tubos viscosos. No te asustes por la imagen que tu mente proyecte. Es solo una representación simbólica de la realidad energética. Lo importante es que reconozcas que esos cables son invasiones en tu espacio soberano. A través de ellos tu vitalidad se fuga y su toxicidad entra. Debes estar en un lugar tranquilo donde no seas interrumpido. Apaga las notificaciones de tu teléfono. Este es un acto sagrado de autorrecuperación. Necesitas declarar internamente que se acabó el tiempo del abuso energético. Esta determinación firme, esta ira sagrada que dice basta, es el combustible que encenderá la herramienta que usaremos a continuación. No lo hagas para ver qué pasa. Hazlo porque has decidido que hoy marcas un antes y un después en tu historia. Con el mapa de tus conexiones claro en tu mente y el corazón libre de culpa, pero lleno de determinación, vamos a usar la herramienta que los antiguos llamaban la espada del logos para ejecutar la separación final. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho te suscribas al canal, aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. Ahora que has establecido la intención y has localizado las fugas en tu sistema, vamos a proceder con la operación energética. Si es posible, siéntate con la espalda recta, pues tu columna vertebral es la antena principal por donde circula la corriente bioeléctrica de tu cuerpo. No necesitas cruzar las piernas en posiciones complicadas. Lo importante es que tus pies estén firmemente plantados en el suelo si estás en una silla, conectándote con la tierra, y tu coronilla apuntando al cielo, conectándote con la fuente. Cierra los ojos y comienza a respirar profundamente,
pero no de cualquier manera. Vamos a utilizar la respiración de barrido. Al inhalar, visualiza que estás aspirando una luz blanca y fría desde la base de tu columna hasta tu cabeza, y al exhalar, imagina que expulsas un humo gris por la boca, liberando la estática mental y las preocupaciones del día. Haz esto varias veces hasta que sientas que tu ritmo cardíaco se estabiliza y tu mente entra en un silencio expectante. Este es el estado operativo necesario para manipular la energía. Con la mente clara y el cuerpo relajado, trae a tu pantalla mental la imagen de esa persona con la que deseas cortar. Visualiza la parada frente a ti, a unos 2 metros de distancia. No intentes ver su rostro con detalle si te resulta doloroso o difícil. Basta con que sepas que esa silueta representa su energía. Observa a esa figura con total neutralidad, como si fueras un científico observando un experimento, sin odio y sin deseo. Ahora, mira hacia la zona de tu abdomen o tu pecho, donde sentiste el enganche anteriormente. Visualiza ese cordón del que hablamos. Dale una textura y un color. Puede parecer una manguera oscura, una cuerda raída o un hilo de luz opaca que sale de ti y se clava en el cuerpo de la otra persona. Ese es el puente por donde transita la información. Tómate un momento para reconocer lo real que es este vínculo y cómo ha estado drenando tu vitalidad. El siguiente paso es la invocación de soberanía. En el mundo espiritual, la ley del libre albedrío es suprema, pero debe ser declarada con autoridad para que sea respetada. No vas a pedir permiso para cortar, vas a informar al universo de tu decisión. Di en voz alta o con una voz interna tronadora la siguiente declaración. Yo revoco cualquier permiso consciente o inconsciente que haya dado para que esta entidad se alimente de mi energía. Yo rompo todo pacto, contrato y acuerdo sexual que nos mantenga atados. Me declaro soberano de mi propio templo. Al decir esto, siente cómo tu campo áurico se endurece y brilla con más intensidad, respondiendo a tu comando. Tu palabra es ley en tu universo interno. Ahora procederemos al corte activo. Visualiza en tu mano dominante una herramienta de luz. Los antiguos la llamaban la espada del logos o la espada de la verdad. No es un arma de guerra. Es un instrumento de precisión quirúrgica hecha de fuego dorado o luz azul eléctrica. Siente el peso de esta herramienta en tu mano. Siente el calor que emana. Es la manifestación de tu voluntad inquebrantable. Levanta tu mano con la espada y, con un movimiento rápido y decisivo, corta el cordón justo en el medio, entre tú y la otra persona. Mientras haces el movimiento físico o imaginario, exhala con fuerza por la boca haciendo un sonido de corte. Ve cómo el cable se rompe y cae. Ya no hay puente. La conexión física ha sido cercenada. Sin embargo, el trabajo no termina con el corte. Si dejaras los cables colgando, buscarían volver a conectarse. Debemos realizar la devolución y la recuperación. Observa el pedazo de cable que ha quedado conectado a la otra persona. Visualiza que ese fragmento se reabsorbe en su cuerpo. Y mientras lo hace, imagina que le devuelves toda su energía, sus traumas, sus miedos y todo lo que dejó en ti. Visualízalo saliendo de tu cuerpo como una neblina oscura que regresa a su dueño. Puedes decir, te devuelvo lo que es tuyo, te libero para que sigas tu camino, y me libero para seguir el mío. Observa cómo esa energía ajena regresa a la silueta frente a ti. No lo haces con maldad, simplemente estás devolviendo paquetes de información al servidor de origen. Ahora viene la parte más crítica para tu recuperación. Recuperar tu propia luz. Observa el fragmento de cable que quedó colgando de tu cuerpo. Ese cable representa la energía que tú invertiste en la relación y que se quedó con ellos. Visualiza que empiezas a tirar de esa energía de vuelta hacia ti. Imagina que recuperas tu inocencia, tu confianza, tu poder sexual y tu alegría. Pero atención, esa energía ha estado en un ambiente contaminado, así que no debes meterla en tu cuerpo directamente. Visualiza un filtro de fuego violeta o una cascada de luz dorada justo frente a la entrada de tu cuerpo. Haz pasar esa energía recuperada a través de este filtro para que se lave, se purifique y se esterilice. Solo cuando veas que tu energía vuelve a ser brillante y limpia, permítele entrar de nuevo en tu plexo solar o en tu centro sexual. Siente cómo te llenas, cómo recuperas fragmentos de tu espíritu que creías perdidos. Respira esa sensación de completitud. Finalmente, debemos cauterizar la herida. Donde antes estaba el cordón, ahora hay una apertura vulnerable. Visualiza que aplicas un ungüento de luz líquida dorada sobre esa zona de tu cuerpo, sellando la entrada por completo. Ve cómo la piel etérica se regenera y se cierra, quedando lisa y protegida. Coloca, si lo deseas, un símbolo de protección sobre esa zona, como una cruz de luz o una esfera impenetrable. Este sello garantiza que nada puede entrar y nada puede salir sin tu consentimiento consciente. La silueta de la otra persona comienza a desvanecerse, disolviéndose en la nada, pues ya no hay gancho que la sostenga en tu realidad. Estás solo en tu espacio, pero no estás solitario.
estás completo. En los momentos posteriores a este ritual, es muy probable que experimentes sensaciones físicas inmediatas. Muchos describen una ligereza repentina en los hombros, como si se hubieran quitado una mochila pesada que no sabían que llevaban. Otros sienten un calor agradable recorriendo la columna vertebral o un hormigueo en las manos y pies. Pero el síntoma más revelador y delicioso es el silencio mental. Esas voces repetitivas, esa ansiedad de fondo y esos pensamientos intrusivos sobre la otra persona simplemente cesan o pierden su volumen y fuerza. Es como si alguien hubiera apagado una radio que estaba mal sintonizada en la habitación de al lado. Ese silencio es el sonido de tu propia soberanía. Es la prueba de que el parásito ha sido desconectado y ya no está transmitiendo su señal en tu cabeza. En los días siguientes, notarás que tu magnetismo personal cambia drásticamente. Cuando no estás fugando energía vital por agujeros en tu aura, te vuelves más brillante y atractivo para el mundo. Es física simple. Tienes más luz acumulada. La gente te mirará más. Las oportunidades que parecían estancadas comenzarán a moverse y tendrás un vigor renovado para tus proyectos. Esa energía creativa que antes se usaba para alimentar a un fantasma del pasado ahora está disponible para construir tu futuro. Es vital que en este periodo bebas mucha agua y descanses, permitiendo que tu cuerpo físico se recalibre a este nuevo nivel de energía disponible. Tu sistema inmunológico espiritual se ha reactivado. Sin embargo, debo darte una advertencia final desde la sabiduría de la cámara nupcial. Este ritual es poderoso, pero no es una licencia para volver a la inconsciencia. Si vuelves a tener intimidad con personas dormidas, con seres que vibran en la densidad y el caos, volverás a abrir los mismos puertos y tendrás que repetir el proceso. Ahora posees el conocimiento. Sabes que tu cuerpo es un laboratorio de alta tecnología, y que el sexo es una fusión nuclear de espíritus. No regales tu acceso. Valora quién entra en tu templo. Busca compañeros que también estén en el camino. O aprende a cultivar tu propia energía en soledad hasta que llegue alguien digno de compartir esa fusión sin drenarte. La castidad consciente, o la selección rigurosa de parejas, no es una represión. Es una estrategia de acumulación de poder. Has recuperado las llaves de tu casa. Ya no eres víctima de los lazos del pasado ni de las maquinaciones de los arcontes que buscan alimentarse de tu nostalgia. Eres libre. Camina con la certeza de que tu energía es tuya, de que tu pasado ha sido limpiado, y de que tu futuro depende únicamente de dónde decidas enfocar tu atención y tu intención. La puerta trasera ha sido cerrada. El drenaje se ha detenido. Hoy comienza tu vida como un ser energéticamente autónomo e integrado. Nos vemos en un próximo encuentro.